algo a lo que tengo miedo yo es a las mujeres. Sobre todo porque descubrí que una gran mayoría de mujeres tiene una gran fascinación por los asesinos seriales, por las series de crímenes que no se resolvieron. Y de hecho, vamos a ver un iceberg de los crímenes sin resolver, crímenes que jamás fueron resueltos por la sociedad o la policía o lo que sea. A lo largo de la historia, existen Preparados. criminales que, a pesar de las investigaciones exhaustivas, los avances forenses y el paso del tiempo, permanecen envueltos en el misterio. Son los llamados crímenes sin resolver, homicidios, desapariciones y delitos inexplicables que han dejado huellas profundas en la sociedad, alimentando teorías, dudas y temores. Hay varios de estos que llegan a ser sumamente crueles y retorcidos, por lo que me pareció un excelente tema para el video de hoy. El iceberg de los crímenes sin resolver. Errores en la investigación o la astucia del perpetrador. No conozco ninguno de estos. Por lo que vamos a ver más sobre varios de estos sucesos. Pero no. Bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. ¿Están a gusto, gente? ¿Están comiendo algo? Fuga de Alcatraz. La fuga de Alcatraz, ocurrida la noche del 11 de junio de 1962, es uno de los escapes más célebres y misteriosos de la historia penitenciaria. Los protagonistas fueron Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin. Durante 6 meses, los reclusos, ubicados en celdas adyacentes, planearon meticulosamente el escape, ya que con cucharas lograron ampliar los conductos de ventilación detrás de sus fregaderos. Ah, ya, es esta. Okay. Luego fabricaron chalecos salvavidas y una balsa de goma bastante pequeña. En la noche del 11 de junio, los tres colocaron cabezas falsas de papel maché y cabello humano en sus camas para simular que dormían. Salieron por los agujeros, subieron por un conducto de ventilación hasta el techo, descendieron por una tubería exterior de unos 15 metros, cortaron la cerca de alambre de púas y llegaron a la orilla noreste de la isla. Allí inflaron la balsa y se lanzaron al agua hacia la bahía de San Francisco. A la mañana siguiente, la fuga fue descubierta y se inició una intensa búsqueda. Se encontraron restos de la balsa y objetos personales flotando en la bahía. Qué pelotudo, ¿no? Los fugitivos ni sus cuerpos. Luego de un tiempo se concluyó oficialmente en 1979 que probablemente se ahogaron en las frías y turbulentas aguas, aunque el caso sigue abierto. Y existen teorías que sugieren que pudieron sobrevivir y escapar exitosamente. Madeleine McCann, una niña británica de 3 años, desapareció ¿te la desaparecía? en 2007 mientras dormía en un apartamento turístico en Praia da Luz, Portugal, donde vacacionaba con su familia. Verdad. La niña desaparecía. Cercano cuando ocurrió la desaparición. El caso de Madeleine se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia reciente, generando una cobertura global y múltiples investigaciones en Portugal, el Reino Unido y Alemania. A pesar de los esfuerzos, su paradero sigue siendo desconocido. En 2020, las autoridades han habido varias personas. Christian Bruckner, un ciudadano alemán, como principal sospechoso. Sin embargo, hasta la fecha, no se han presentado cargos formales en su contra debido a la falta de pruebas concluyentes. La familia McCann ha mantenido viva la esperanza de encontrar a Madeleine, estableciendo un sitio web para compartir información y actualizaciones sobre... De hecho, han pasado los años y han salido muchas personas a decir, oye, yo parezco ser ella. Muchas chicas que han sido adoptadas y que nunca supieron de sus padres biológicos han salido a ver si son, y muchas veces no son, lamentablemente. Obviamente nunca han sido. Pero es sorprendente que hay tanta gente que podría ser, por así decirlo. Recientemente, en junio de 2025, las autoridades portuguesas y alemanas han reanudado las búsquedas en áreas cercanas a Praia da Luz, pero parece que este crimen seguirá sin resolverse. Es uno de los crímenes más tristes en ese aspecto. El atentado de Wall Street fue un ataque terrorista ocurrido el 16 de septiembre de 1920 en el corazón del distrito financiero de Nueva York. A la mediodía, un carro tirado por caballos se detuvo frente a un edificio en una de las esquinas más concurridas de la ciudad. En su interior, el carro llevaba 45 kilogramos de dinamita y 230 kilogramos de pesos de hierro, que actuaron como metralla al explotar mediante un mecanismo de relojería. La explosión fue devastadora, 38 personas fallecieron y más de 400 resultaron heridas, la mayoría jóvenes empleados, mensajeros y corredores de bolsa que transitaban la zona durante la hora del almuerzo. El estallido destruyó la fachada y el interior de un edificio y causó daños materiales valorados. ¡Qué loco, weón! Crimen culeado random. Pero la Bolsa de Nueva York suspendió operaciones solo por un breve lapso y reabrió al día siguiente, tras una limpieza express que, desafortunadamente, eliminó pruebas cruciales para la investigación, ya que nunca se logró identificar ni capturar a los responsables. ¡Qué imbécil! La atención se centró en grupos radicales opuestos al capitalismo, especialmente anarquistas italianos, pero, como les dije, nada se logró corroborar. ¡Qué random la wea! Los crímenes del Tylenol comenzaron el 20 de septiembre de 1982 en el área metropolitana de Chicago.
¿Esto no es un medicamento? Ya que todas las víctimas fallecieron luego de tomar cápsulas de paracetamol de la marca Tylenol, adulteradas por el homicida con cianuro de potasio. Hubo un total de 7 víctimas a las que podrían añadirse al menos 2 más, que fallecieron por alguien que intentó imitar al envenenador original. El principal sospechoso durante la investigación fue el neoyorquino James William Lewis. La policía dio con él luego de que enviara una carta en la que admitía ser el responsable y pedía $1 millón a cambio de no adulterar más cápsulas. Mira, tengo otra forma para evitar que adulteres pastillas. Mandarte a la cárcel, ¿no crees? No pudo encontrarse evidencia que lo vinculara a ninguno de los homicidios. Una vez que se pudo encontrar un denominador común entre todas las víctimas, los investigadores examinaron las cápsulas que cada víctima había comprado. Las pruebas revelaron que todas las cápsulas contenían cianuro. Inmediatamente, se alertó a toda la población del área metropolitana de Chicago que evitara comprar cualquier producto de la marca, y como respuesta a este crimen, se cambiaron los envoltorios de los medicamentos y se crearon leyes federales que prohíben y condenan la alteración de los mismos. Entre las personas fallecidas se encontraba una niña de 12 años. Concha tu madre. Qué loco, güey. Tylenol no es una marca que ahora está en disputa también por algo que está pasando en Estados Unidos de otra cosa. 25 de diciembre de 1996, John Bennett Ramsey, una niña de 6 años conocida por su participación en concursos de belleza infantiles, fue encontrada sin vida en el sótano de su Colorado. La escena del crimen presentaba elementos contradictorios, una nota de rescate exigiendo $118,000 y evidencias de malos tratos junto a un golpe contundente en la cabeza. Concha de su madre, güey. Las sospechas recayeron en los padres debido a inconsistencias en sus declaraciones y la falta de signos de intrusión. ¿Y por qué? Sin embargo, pruebas de ADN recuperadas de la ropa de la víctima apuntaban a un perfil masculino no relacionado con la familia. En 2006, un hombre llamado John Mark Carr confesó el crimen, pero las pruebas biológicas lo exoneraron, dejando el caso en un limbo. Las teorías recientes sugieren que el ADN podría pertenecer a un individuo no identificado vinculado a otros delitos similares, pero la falta de avances tecnológicos en la época y la posible contaminación de evidencias han obstaculizado el progreso. Y ni siquiera un motivo de por qué nada, weón, solo porque sí, Julia. ¡Qué manía, weón! Este es el nivel 2. El 26 de marzo de 1991, durante un día festivo ¿Niños ahogados? Municipales, 5 niños de entre 9 y 13 años salieron a cazar ranas en los arroyos al oeste de Daegu. Los niños nunca regresaron a sus hogares. Su desaparición conmovió al país y generó una movilización sin precedentes. El presidente del momento ordenó la búsqueda con hasta 300,000 policías y soldados, y el monte fue rastreado más de 500 veces. La búsqueda fue transmitida en vivo por televisión y los padres dejaron sus trabajos para recorrer el país en busca de sus hijos. 11 años después, el 26 de septiembre de 2002, un hombre que buscaba bellotas encontró los restos de los niños en el monte, en una zona que había sido revisada anteriormente. El hallazgo fue precedido por una llamada anónima a un periódico local indicando el lugar exacto. Inicialmente, la policía sugirió que los niños habían fallecido de hipotermia, pero los padres rechazaron esta explicación, pues las ropas estaban atadas en fardos y los cuerpos se hallaron cerca de la ciudad, en un área que los niños conocían bien. ¡Qué wea! El incendio del tren fantasma en Luna Park, Sydney, ocurrió la noche del 9 de junio de 1990. Bueno, estos crímenes son tan random. Es uno de los desastres más trágicos en la historia de los parques de atracciones. El fuego se originó dentro del emblemático tren fantasma, una atracción oscura y laberíntica construida principalmente con madera pintada de negro, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. 7 personas fallecieron, 6 jóvenes y un adulto. Mal ahí. Entre las víctimas se encontraban 4 estudiantes de universidad y 3 miembros de una sola familia. La causa del fallecimiento fue intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras. La investigación inicial no pudo determinar la causa exacta del incendio, por lo que el juez forense consideró que la causa más probable era una colilla de cigarrillo o un cortocircuito, pero no se descartó completamente la posibilidad de un incendio provocado. El hombre... Claro, yo estoy diciendo, ¿y por qué pasó? Pero claro, son crímenes sin resolver. Yo también estoy quejándome de que no estén resueltos. Claro, son crímenes sin resolver, Musi. Es un iceberg de crímenes que no se resolvieron. Obviamente no tenemos sospechosos ni motivos. Por algo no están resueltos, po. Qué tonto, ¿no? También. Que me da rabia. Fue un homicida en serie que aterrorizó la ciudad entre mayo de 1918 y octubre de 1919. Su identidad nunca fue determinada y el caso permanece sin resolver hasta hoy. El modus operandi del asesino era característico, irrumpía en casas durante la noche, generalmente forzando la puerta trasera, y atacaba a sus víctimas mientras dormían con un hacha o una navaja de afeitar, herramientas que casi siempre pertenecían a las propias víctimas. Pero culiao random. Abandonada cerca de la escena. No se registraban robos, lo que descartaba el móvil de hurto.
El caso adquirió notoriedad nacional cuando, en marzo de 1919, se publicó una carta supuestamente escrita por el propio asesino en la que afirmaba que atacará de nuevo, pero perdonaría a quienes esa noche estuvieran escuchando jazz en sus casas. La ciudad se llenó de música y no hubo asesinatos esa noche, lo que alimentó la leyenda de que el asesino tenía alguna relación con el jazz o buscaba promocionarlo. ¿Qué? Era un productor musical nomás, simplemente quería... ¿Qué wea? ¡Qué específico! Toquen jazz. Viva el jazz y no mataré a nadie. La wea random. El incendio de la guardería ABC fue una tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. Sí, esto en México. El siniestro comenzó en una bodega contigua a la guardería, propiedad de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Estatal, donde se almacenaban documentos, placas vehiculares y otros materiales altamente inflamables. El fuego se propagó rápidamente a la guardería debido a deficiencias estructurales y a la falta de medidas de seguridad adecuadas como detectores de humo, extintores y salidas de emergencia. En el momento del incendio, la guardería albergaba a 176 niños y aproximadamente 50 empleados. El resultado fue devastador. 49 niños fallecieron, 25 niñas y 24 niños, y más de 100 resultaron heridos. La mayoría por asfixia debido a los gases tóxicos liberados por los materiales del techo y el aislamiento. El caso generó una fuerte indignación social y demandas de justicia por parte de los familiares de las víctimas. Aunque inicialmente no hubo responsables sancionados, años después varios funcionarios y empleados públicos fueron sentenciados por homicidio culposo y lesiones, aunque la percepción de impunidad persiste entre la sociedad mexicana. El monstruo de las 21 caras fue un grupo criminal anónimo que aterrorizó Japón entre 1984 y 1985, especialmente a las grandes empresas de alimentos como Glico y Morinaga. Inspirado en un villano de la literatura japonesa de misterio, fue adoptado por el grupo en las cartas que enviaban a la policía y a los medios, burlándose de las autoridades y reclamando la autoría de sus crímenes. El caso comenzó con el rapto de Kazui Sasaki, quien logró escapar tras 65 horas de cautiverio. A partir de ese momento, el grupo inició una campaña de chantajes, amenazas y sabotajes, incendiaron vehículos, enviaron cartas intimidatorias y, sobre todo, amenazaron con envenenar productos alimenticios con cianuro, lo que obligó a retirar miles de cajas hay una manía con el cianuro brígida. De dulces de los estantes y provocó pérdidas millonarias. El caso alcanzó un punto crítico cuando el superintendente de la policía de Siga se quitó la vida por la presión y el fracaso en la investigación. Tras este hecho, el grupo anunció el fin de sus actividades criminales en una última carta. Nunca se identificó ni capturó a ningún miembro del grupo. What the fuck, brother. Maybe solo querían que el policía literalmente se retirara, tipo... Querían hacer un crimen tan brígido para que se retirara a alguien y ya. O sea, como que literalmente el man se retira y dice ya, ahora sí vamos a dejar de hacer crímenes. La wea es random. Museo Isabella Stuart Gardner fue el mayor hurto de arte de la historia y uno de los crímenes más famosos del mundo. Ocurrió la madrugada del 18 de marzo de 1990 en Boston, Massachusetts. ¿Qué robaron? Apenas unas horas después de las celebraciones cuadros, obviamente. ¿Pero dos cuáles? Disfrazados de policías llegaron al museo alrededor de la 1:24 de la mañana, argumentando que respondían a una supuesta llamada de emergencia. Los vigilantes nocturnos permitieron el acceso de los falsos oficiales, quienes rápidamente los redujeron, los esposaron y los condujeron al sótano, donde los mantuvieron retenidos. Concha tu madre. Durante los siguientes 81 minutos, los ladrones recorrieron el museo y sustrajeron 13 piezas de arte de incalculable valor. La policía llegó al lugar a la mañana siguiente, encontrando los marcos vacíos, los guardias atados y las grabaciones de seguridad desaparecidas. Caleta. A pesar de una investigación intensiva, entrevistas a decenas de testigos y la elaboración de retratos hablados, nunca se identificó ni capturó a los responsables, ni se recuperaron las obras robadas. Bajamos al nivel 3. Julio, what? Qué bien hecho. Los ácidos lo sé, Mr. Friend no conozco. No, sí sé. Han sido una preocupación importante en la seguridad pública de la ciudad, especialmente entre finales de la década de 2000 y principios de la década de 2010. Estos ataques se caracterizaron por el lanzamiento de botellas o recipientes con líquidos corrosivos desde edificios o en lugares públicos muy concurridos. Heridas graves a transeúntes y generando pánico en la población. Uno de los incidentes más graves ocurrió en diciembre de 2009 y enero de 2010, cuando un desconocido arrojó una botella de ácido en el mercado nocturno de la calle Champo, una de las zonas más transitadas de Hong Kong. El ataque dejó al menos 30 personas heridas, muchas de ellas es muchísimo en la piel y los ojos. Es que muchísimo, weón. Este crimen fue súper brígido porque no había ningún motivo o razón real, solamente lo hacía y ya está, y nunca pillaron al weón. Sabían que era un hombre, pero fue como muy raro porque no sabían si eran varios, una persona concreta o qué.
Los ataques se han realizado principalmente en lugares como mercados concurridos, donde el agresor puede lanzar el líquido desde una altura o mezclarse entre la multitud y desaparecer rápidamente. Hasta la fecha, la mayoría de los responsables de estos ataques no han sido identificados ni arrestados, lo que ha alimentado la sensación de vulnerabilidad entre la población. Hombre de Somerton, también conocido como el caso Tamam Sud, es uno de los enigmas criminales más célebres de Australia y del siglo XX. Todo comenzó el 1 de diciembre de 1948, cuando el cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la playa de Somerton, en Adelaida. El hombre vestía traje y corbata, estaba impecablemente aseado y no portaba ninguna identificación, incluso las etiquetas de su ropa habían sido cortadas. No tenía signos evidentes de violencia, aunque su posición y algunos detalles resultaron extraños para los investigadores. Sí. El cuerpo no presentaba signos claros de violencia, pero la autopsia reveló congestión de órganos internos y hemorragia gástrica aguda, lo que llevó a sospechar de un posible envenenamiento con una sustancia indetectable para la época. Se hallaron rastros de veneno en su organismo. La identidad del hombre fue un misterio durante más de 70 años, y las huellas dactilares se enviaron a todo el mundo, pero nadie pudo identificarlo. Ya. Este sí es un caso súper raro por varias cosas. Una, porque nadie sabe qué le pasó realmente, y nadie sabe quién es. O sea, no sé si luego llegaron a descubrir quién era, pero como que la gente quedó allá y es que era como un hombre que nadie conocía de ningún lado, ¿cachai? No era como... No salió un familiar a reconocerlo, una pareja, un compañero de trabajo. Era como que literalmente una persona cualquiera que nadie nunca conoció, aislado del universo. Se asume que era porque... pues tal vez era de otro país. Mr. Cruel es el apodo dado a un homicida en serie australiano no identificado, responsable de ataques a menores de edad en los suburbios del norte y este de entre finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. Se le atribuyen 3 ataques confirmados y es el principal sospechoso del rapto y homicidio de una cuarta niña, cuyo cuerpo fue encontrado un año después de su desaparición. La policía nunca logró identificar a Mr. Cruel, y se le describe como un individuo muy inteligente. Él planeó meticulosamente cada ataque, vigilando tanto a la víctima como su familia, asegurándose de que no dejara huellas forenses, protegiendo su identidad cubriéndose el rostro en todo momento, y dejando arenques rojos para desviar la atención de la policía y los familiares de la víctima. Se cree que grabó o fotografió sus ataques y que podría seguir vivo, posiblemente coleccionando contenido ilícito infantil a través de internet, comunicándose con menores en línea. Concha de madre, Marisela Escobedo Ortiz fue una enfermera y activista social mexicana, nacida en Piedras Negras, Coahuila, el 12 de junio de 1958. Su historia comenzó cuando su hija de 16 años fue ejecutada en Ciudad Juárez por Sergio Rafael Barraza, su pareja sentimental. Marisela dedicó todos sus esfuerzos a buscar justicia, logrando incluso que Barraza fuera detenido y confesara el crimen. Sin embargo, a pesar de la confesión, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo liberaron, lo que generó un escándalo nacional e internacional. A partir de ese momento, Marisela dejó su trabajo y se convirtió en una activista incansable contra la impunidad. Realizó marchas, plantones y exigió justicia frente a las autoridades estatales, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México. Instaló un plantón frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, donde fue ejecutada horriblemente en presencia de su hermano, mientras continuaba exigiendo justicia para su hija. Aunque la Fiscalía de Chihuahua presentó a un presunto responsable, el hermano de Marisela y testigo del crimen señaló a otra persona como autor material. El feminicida de su hija, Sergio Rafael Barraza, jamás pisó la cárcel y falleció en un enfrentamiento con el ejército mexicano en 2012, vinculado al crimen organizado. ¡Qué guay! ¡Qué loco! El incendio del edificio Miojo 56 ocurrió alrededor de la 1 de la mañana del 1 de septiembre de 2001 en el barrio de Kabukicho. Qué mal, weón, lo Japón. de México, weón. Este siniestro es considerado uno de los incendios más mortíferos en la historia reciente, con un saldo de 44 fallecidos y 3 heridos. 3 empleados lograron sobrevivir saltando desde el tercer piso, aunque resultaron heridos. Claro. Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados por los bomberos, quienes también rescataron a quienes lograron llegar al techo durante la evacuación. Pero fue un incendio muy fuerte. La letalidad del incendio se vio agravada por numerosas violaciones a los códigos de seguridad, como puertas cortafuego y escaleras bloqueadas, lo que impidió una evacuación rápida y segura. Aunque inicialmente se sospechó de un incendio provocado, nunca se identificó ni arrestó a un sospechoso. Estamos en el nivel 4. 5 de Yuba, gasero loco de Matún, desastre de Justicia, fallecimiento de Norcanto, cuerpo sin cabeza de Norfolk. Bueno, esto ya es como, bueno, ¿hasta qué nivel llega la locura humana?
El desastre de Ustica, también conocido como la tragedia del vuelo 870 de Aerolínea, ocurrió la noche del 27 de junio de 1980 cuando un avión que volaba de Bolonia a Palermo se estrelló en el mar Tirreno, cerca de la isla de Ustica, causando el fallecimiento de las 81 personas a bordo, 77 pasajeros y 4 tripulantes. Los restos del avión y los cuerpos fueron encontrados flotando en el área, pero no hubo sobrevivientes. Sobre las causas, la versión inicial del gobierno italiano atribuyó el accidente a una falla técnica, pero investigaciones posteriores y comisiones parlamentarias descartaron esta hipótesis. Se manejaron varias teorías, incluyendo la posibilidad de un atentado terrorista con bomba a bordo y, de manera más persistente, la hipótesis de que el avión fue derribado por un misil lanzado durante un enfrentamiento aéreo entre cazas de la OTAN, posiblemente franceses, y aviones libios. El gasero loco de Matón, mostaza o algo así, personaje que aterrorizó a los residentes de Matón, Illinois, durante septiembre de 1944. Durante varias semanas, decenas de personas reportaron síntomas como náuseas, vómitos, debilidad, parálisis temporal y una sensación me sorprende un olor dulce y penetrante en sus casas. Me sorprende demasiado durante la noche. Algunos afirmaron haber visto una figura oscura huyendo de sus hogares tras los incidentes. El pánico se extendió rápidamente por la ciudad. La policía y las autoridades locales incrementaron las patrullas nocturnas e incluso se involucró la policía estatal y expertos en armas químicas del ejército, pero nunca se encontró evidencia física concluyente del gas ni del supuesto atacante. Con el tiempo, la mayoría de los expertos concluyeron que los eventos probablemente fueron un caso de histeria colectiva, exacerbada por el estrés de la Segunda Guerra Mundial y la cobertura sensacionalista de la prensa. El caso del cuerpo sin cabeza de Norfolk se refiere a una mujer que se cree que fue ejecutada y que falleció alrededor de la primera o segunda semana de agosto de 1974. Su cuerpo fue encontrado cerca de Norfolk, Inglaterra, el 27 de agosto de 1974. Nunca se ha encontrado su cabeza, y teniendo en cuenta que la mujer nunca ha sido identificada, una teoría en la que trabaja la policía es que se trataba de una dama de compañía conocida como la Duquesa, que trabajaba en los muelles de la ciudad bajo ese seudónimo antes de su desaparición a mediados de 1974. En 2008, la policía de Norfolk exhumó el cuerpo de la mujer y tomó una muestra de ADN, pero de nuevo no pudo identificarla. Bueno, me parece brígido la incapacidad de esta gente en el pasado. O sea, ahora es mucho más fácil identificar un cuerpo, pero antes lo difícil que era porque había muchas personas que estaban registradas en sitios, entonces no era fácil identificar nada. Entonces, hay gente que literalmente nunca vas a saber quién es, jamás en la vida. Cuerpos de personas que nunca vas a saber de quiénes son. Y es como, que voy a amarrar, que heavy el concepto, weón, de no ser reconocible en el mundo. Los 5 de Yuba fueron un grupo de 5 hombres jóvenes de Yuba City, California, todos con discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas, que desaparecieron tras asistir a un partido de baloncesto universitario en la Universidad Estatal de California la noche del 24 de febrero de 1978. Después del partido, los 5 se dirigieron a una tienda a comprar snacks y luego desaparecieron sin dejar rastro. ¿Cómo? Días después, su automóvil fue encontrado abandonado en una zona remota a más de 100 kilómetros de la ciudad y en una carretera de montaña completamente fuera de ruta. El coche estaba en buen estado y pudo haber sido empujado fuera de la nieve, pero fue abandonado con las llaves desaparecidas y sin rastro de los hombres en los alrededores. ¿Qué mierda? Cuando la nieve se derritió en junio, los cuerpos de 4 de ellos fueron encontrados cerca de una caravana refugio utilizada por excursionistas a unos 32 kilómetros del lugar. Ok, se pusieron raros, güey. El caso está lleno de misterios. No se sabe por qué el grupo tomó un camino tan remoto, por qué abandonaron el coche que funcionaba bien, ni por qué no usaron los suministros del refugio. Además, un testigo local afirmó haber visto y oído personas alrededor del vehículo esa noche, pero su testimonio fue inconsistente y no aportó pruebas concluyentes. La policía nunca pudo determinar si hubo algún culpable o si simplemente fue una serie de decisiones desafortunadas. Pero mal. Los fallecimientos de North Canton se refieren a una serie de raptos y homicidios de niñas pequeñas ocurridos principalmente en las prefecturas. Qué manía con las niñas pequeñas, weón. Dejen de secuestrar gente en general, pero ¿por qué las niñas pequeñas? Dios mío. ¿Qué manía tienen con las niñas pequeñas esta gente? De Tochigi y Gunma, Japón, Qué lata, weón. 1979 y 1996. Ocurrieron en un radio de 20 kilómetros, cerca de la frontera entre las prefecturas ya mencionadas. 4 de los casos fueron raptos seguidos de homicidios. En uno de los casos, la niña nunca fue encontrada y se considera una desaparición. 3 de los casos ocurrieron en pachinko parlors, es decir, salas de juego japonesas.
3 de los cuerpos fueron hallados cerca de ríos. 4 de los crímenes ocurrieron en viernes, fines de semana o días festivos. Al final del día, nada de esta información sirvió, porque ninguno de los 5 crímenes fue resuelto oficialmente, y claramente, el presunto culpable nunca ha sido arrestado. Y finalizamos con el nivel 5. Oh, el de los ataques con Anthrax, weón, ese es un clásico. Este es un clasicazo, weón, del mundo. No sé si lo conocen. En la víspera de Navidad, bueno, vamos con este primero. En 1945, un incendio destruyó la casa de la familia Soder en Virginia Occidental, Estados Unidos. En ese momento, la casa estaba ocupada por George Soder, su esposa, y 9 de sus 10 hijos. Durante el incendio, los 4 de los 9 niños escaparon, pero increíblemente, los cuerpos de los otros 5 niños nunca fueron encontrados. Los Soder creyeron por el resto de sus vidas que los 5 niños desaparecidos sobrevivieron. En apoyo de su creencia, han señalado una serie de circunstancias inusuales antes y durante el incendio, como cuestionar el hallazgo del departamento de bomberos de que el incendio fue de origen eléctrico, y señaló que recientemente había vuelto a cablear e inspeccionar la casa. Él y su esposa sospecharon de un incendio provocado, lo que llevó a teorías de que los niños habían sido raptados por la mafia siciliana. ¿Cómo? Represalia por la crítica abierta de Giorgia Benito Mussolini y el gobierno fascista de su Italia natal. ¿Cómo? Ok. Ya nos pusimos en otro nivel, weón. Los esfuerzos estatales y federales para investigar más el caso a principios de la década de 1950 no arrojaron nueva información. Sin embargo, la familia recibió más tarde lo que pudo haber sido una foto de uno de los niños como adulto durante la década de 1960. Su sobreviviente, junto con sus nietos, han seguido publicitando el caso en el siglo XXI en los medios de comunicación y en línea. Realmente es La desaparición de la familia Gil es uno de los casos más misteriosos de Argentina. Argentina. El 13 de enero de 2002 en la provincia de Entre Ríos, cuando 6 integrantes de la familia desaparecieron. La última vez que fueron vistos con vida fue el 12 de enero de 2002, cuando asistieron a un velorio en la localidad vecina de Viale. Al día siguiente, un vecino los había llevado de regreso a la estancia. Desde ese momento, ningún familiar, vecino ni autoridad volvió a verlos ni obtuvo noticias suyas. Mierda. El dueño de la estancia informó a los familiares en abril de ese año que la familia no había regresado de unas supuestas vacaciones de 3 meses, algo que resultó extraño porque nunca antes les había dado más de 2 semanas de descanso. La investigación comenzó con múltiples irregularidades y demoras. La denuncia formal se hizo en abril de 2002, 3 meses después de la desaparición. Durante años, la causa acumuló más de 18 cuerpos de expediente, pero sin resultados concluyentes. Se realizaron allanamientos, excavaciones y rastrillajes con perros, se analizaron muestras de sangre que resultaron contaminadas y no coincidían con la familia, pero nunca se encontraron restos ni pruebas contundentes. ¿Qué onda? Hipótesis, posibles enfrentamientos con el dueño de la estancia, deudas laborales, conflictos por la paternidad del hijo menor, homicidio con desaparición, e incluso rumores de que la familia había descubierto algo muy grave en la propiedad, pero nunca se supo la verdadera razón. Concha tu madre, güey. La desaparición de la familia Jamieson es uno de los casos más misteriosos y comentados de la historia policial reciente en Estados Unidos. La familia... El concepto de que una familia entera desaparezca de la nada, weón, un grupo familiar completo, es demasiado extraño a nivel de... Tipo, no soy capaz de dimensionar, weón. Porque siempre he sabido de desapariciones individuales. Desaparece una persona, un hijo, un padre, una persona desaparece. Pero un grupo de personas desaparecidas que son familia, ¿cachai? Un secuestro de toda una familia. Es un concepto demasiado brígido. Tipo, que alguien haya decidido secuestrar a un grupo familiar entero es demasiado. Es muy, muy, muy complejo, malvado. No sé cómo dimensionarlo. Es algo que es malvado. Es algo que da susto, la capacidad de la gente de hacer cosas, ¿cachai? Los recursos necesarios para eso. No, mal. Los motivos detrás. Me da más miedo los que van desapareciendo de uno en uno. Si es la misma familia, sí, pero igual... Que una persona desaparezca al azar de una familia, ¿cachai? Secuestrar a un niño, secuestrar a la madre, secuestrar al padre, ¿cachai? Secuestrar a uno al azar. Hay muchos secuestros individuales al azar. Pero secuestrar un grupo de gente, como por ejemplo el anterior que vimos, que eran los 5 cabros que fueron secuestrados porque eran amigos entre sí, al parecer. Que los 5 fueran secuestrados, es loco, weón. Muy brígido. ¿Cómo secuestráis a un grupo de personas? A eso voy. Un grupo de personas tendría que secuestrar a un grupo de personas. Si ya de por sí para un... O sea, piénsalo.
Si ya para normalmente un secuestro único, normalmente una sola persona secuestrada no tiene un secuestrador, tiene un grupo, 2 o 3. Ahora imagínate un grupo de secuestrados. ¿Cuántos secuestradores tendrían que haber? Muchísimos más, po. Formada por Bobby de 44 años, su esposa Sherilyn, de 40, y su hija Madison, de 6 años, vivía en Oklahoma. El 8 de octubre de 2009, la familia desapareció tras salir de su casa para inspeccionar un terreno de 16 miedo, güey. cerca de unas montañas a unos... Este es el miedo verdadero. Unos días después, su camioneta fue encontrada abandonada en un camino rural del condado. Dentro del vehículo se halló a su perra, desnutrida pero viva, los documentos de identidad, teléfonos móviles, un GPS y alrededor de $32,000 en efectivo en El video de la cámara de seguridad de su hogar mostró a la pareja saliendo y entrando de la casa en silencio, empacando metódicamente y con movimientos descritos como en trance y algo raros. La esposa fue vista colocando un maletín marrón en el vehículo, que nunca fue encontrado. Durante 4 años, no hubo rastro de la familia, y el 16 de noviembre de 2013, cazadores encontraron restos óseos de 2 adultos y un niño en una zona remota a menos de 5 kilómetros del lugar donde se halló la camioneta. En julio de 2014, el forense confirmó que los restos pertenecían a la familia, pero no pudo determinar la causa del fallecimiento debido al avanzado estado de descomposición. Surgieron múltiples teorías, desde homicidio, tráfico de sustancias, participación en una secta, hasta conflictos familiares. Pero la cosa se pone más turbia cuando la policía también encontró cartas que sugerían obsesión con terminar con la vida. Y tras una investigación, la familia había comentado a su pastor haber visto fantasmas y leído la Biblia satánica en varias ocasiones. ¡Qué mierda! Los ataques con Anthrax de 2001 en Estados Unidos, conocidos como... Bueno, ese último giro argumental, weón, no joda, como que se automataron todos. Se mató la familia, ¿cachai? Como entera. No es tan descabellado como tal, porque creo que han habido varios casos de familias, grupos familiares que todos se mueren porque, no sé, pues los 2 padres deciden acabar con su vida y con la de su familia. Tipo, es un concepto muy repetido. Muy brígido. Vaya a mimir si es que puede, Kauma. Suerte con eso. Pero sí, es un caso muy concreto y repetido el tema de un padre o madre que tienen depresión y como que llegan al punto en el cual acaban con su vida, pero también acaban con la de sus hijos. Y es como, weón, mal. Todo mal. Ocurrieron en las semanas posteriores a los atentados del 11 de septiembre. Sí. Entre el 18 de septiembre y el 9 de octubre de 2001, cartas que contenían esporas de la bacteria Bacillus anthracis fueron enviadas a través del servicio postal a varias oficinas de medios de comunicación. Sí, esto pasó. El resultado fue la infección de 22 personas, de las cuales caso conocido. Fallecieron. La mayoría de los infectados eran empleados de correos, periodistas y asistentes de los senadores. Las esporas de anthrax utilizadas eran especialmente peligrosas y letales cuando se inhalaban, lo que generó un enorme pánico y llevó al cierre temporal del servicio postal gubernamental y a una revisión profunda de las medidas de seguridad nacional. Es que es brígido que la carta encima te diga, jaja, moriste, ¿cachai? Dice, no puedes detenernos, nosotros tenemos anthrax, tenemos este anthrax, tú estás muerto ahora, ¿no tienes miedo? ¿Tienes miedo? Muerte a América, muerte a Israel, Alá es grande. Temporal del servicio postal gubernamental y a una revisión profunda de las medidas de seguridad nacional frente a amenazas biológicas. La investigación, una de las más complejas en la historia del FBI, se centró inicialmente en un biólogo El anthrax que fue exonerado. está aquí. Finalmente, la sospecha recayó en Bruce Edwards Evans, un microbiólogo especialista en armas biológicas, y este se quitó la vida en 2008, antes de que pudiera ser procesado. La investigación lo señaló como responsable. El caso sigue generando debate y preguntas sin respuesta. El vampiro de Atlas es el apodo dado a un homicida desconocido que cometió un célebre crimen sin resolver en Estocolmo. ¿Ataca el cuello? En 1932, conocido como el crimen vampiro. El 4 de mayo de 1932, ¿desangra a la gente? La dama de compañía Lily Lindström, de 32 años, fue hallada sin vida en su pequeño apartamento en el área de Atlas, Estocolmo. La última persona que la vio con vida fue su amiga Minnie, quien relató que Lily recibió una llamada de un hombre desconocido que quería verla esa noche. Posteriormente, Lily fue encontrada sumamente maltratada, golpeada y, según la investigación, parte de su sangre fue extraída y, aparentemente, ingerida por el homicida utilizando una cuchara para sopa, lo que dio origen a su apodo de vampiro de Atlas. El caso nunca fue resuelto y el culpable jamás fue identificado, convirtiéndose en uno de los crímenes más enigmáticos de la historia criminal sueca. ¡Qué random! ¿Eso es todo? Espero que les haya gustado este video. Y qué mal sabor de boca te genera, weón. Recuerden que pueden... Buen video, pero qué mal sabor de boca, culiao. Y hablo con ustedes.
Qué buen video, buenas historias, buena recopilación, ¿cachai? Pero qué mal sabor de boca te queda, weón, después de esto. Tipo, te hace dudar mucho de la humanidad, weón, de los límites morales y de lo indefensos que podemos llegar a ser, weón, como seres humanos, ¿cachai? Somos indefensos, no somos protegibles. Da coraje, weón. Da coraje porque hay, sobre todo, a muchos de estos crímenes incluyen menores. Secuestros, personas que no sabemos si están vivas realmente. O sea, gente que está muerta. Ok, pero luego tienes casos de cabros chicos desaparecidos, ¿cachai? Cabros chicos que fueron asesinados y tú decís, un cabro chico, weón, ¿qué tiene que ver con esto, cachai? Un adulto igual está mal, po. Nadie debería morir, da igual, pero obviamente tiene mucho más peso que muera un niño que muera una persona de sus 20, 30. Te deja una sensación súper incómoda. Al azar, que no se sepa nada y que no se puede investigar más. Igual la mayoría de estos casos son casos muy antiguos. Actualmente el concepto de los crímenes sin resolver es algo más de la época previa, los 70, los 80, los 60. De los 2000 en adelante obviamente no. Entonces, pero por ejemplo los dos casos de México son súper recientes. Son súper recientes como tal. Aunque no son crímenes sin resolver, son más una negligencia policíaca. Pero eso genera la otra rabia, ¿cachai? O sea, hay veces que te genera rabia de decir, bueno, hay unos culiados que pueden hacerte desaparecer y chao. Y en otros casos está lo incompetente que es el sistema judicial y policial, weón, que no pueden resolver eso. O sea, imagínate el caso del man la señora que literalmente dijimos que lo mató una persona y el hermano lo vio. Y dice, esta persona lo mató y el otro, y presentan a otro culiado para acusarlo. Y es como, no, pues si no es él, es otra persona. ¿Cómo puede ser que una persona desaparezca después de hacer un crimen tan rápido? Es súper cruel la vida. Y ahora me puse triste, ¿no? O sea, no sé si me da miedo, me da terror, me da susto, me da pena, me da rabia, genera muchas emociones encontradas, weón. Ustedes pidieron ver este iceberg. Únicamente responsabilidad de ustedes lo pidieron. Yo no pedí el de me hago responsable. Yo no pedí este. Yo dije, crímenes, ¿están seguros? Y ustedes, sí. Háganse cargo de las consecuencias. Pero bueno, eso fue todo, gente. Eso fue el iceberg de los crímenes sin resolver. Nos vemos en la próxima. Adiós. Bye bye.